El mestizaje es la contraconquista. Es la Virgen de Guadalupe en Notre Dame. Es el hijo del aguizote que usa levita y pantalón de manta. El guacamole en el Super Bowl. El fuego originario que fragmenta todo y después funde lo diferente. Porque las historias personales hacen la memoria colectiva, conocerlas es conocernos. Transcultura es el punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial, mirarse en el otro. Era la década de los 50 cuando dos jóvenes decidieron ir en busca del sueño americano. Ese sueño que promete una mejor vida, un mejor trabajo y por ende una mejor familia. Esa joven pareja se enfrentó a la barrera del idioma. Sin embargo, la necesidad de comunicarse los obligó a aprender el inglés rápidamente. De esos jóvenes mexicanos nació Sabrina Villaseñor, quien hoy nos cuenta la dificultad de sentirse parte de una nación. Sabrina, bienvenida a este espacio de Transcultura. Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas noches a ti y a tu público. Sabrina, cuéntame un poquito acerca de tus papás. ¿Dónde nacieron? Mis papás. Mi papá nació en la Ciudad de México, pero su familia originaria de Guanajuato, Guanajuato. Mi mamá nació en Monterrey, Nuevo León, y quedó huérfana de padre muy joven, a los 11, 12 años, y mi abuela se la vio un poco complicada, entonces mandó a mi mamá a la Ciudad de México a un internado, al Mier y Pesado. Pero dice mi mamá que ella fue la más feliz ahí. Y entonces también ya se había venido mi abuela, una de las hijas sí se quedó en Monterrey, en fin, todo el mundo como que desapareció hacia diferentes lados. Y se conocen mi mamá y mi papá en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, y pues deciden casarse. Bueno, primero mi papá se había ido a Chicago a visitar a su papá, quien se fue primero. Y entonces mi papá dijo, pues está padre, yo me voy a venir a trabajar aquí. Entonces se regresa a México, le propone matrimonio a mi mamá. Mi mamá dijo sí rápidamente. Bueno, mi papá era muy encantador, cantaba y bailaba y le gustaba platicar chistes, o sea, tenía mucho ángel además. Y pues mi mamá a los 17 años se enamoró locamente. Claro. Y entonces le prometió seguramente las perlas de la Virgen, que en Estados Unidos todo iba a ser maravilloso. Entonces se fueron, se casaron, ella de 17 y él de 20. Unos jovencitos en aquel 1954. 4, sí. El 8 de enero se casaron, del 54. Menciono el 8 porque ahorita les platico cuando nací yo. Se van a Estados Unidos, con mi mamá con toda una fantasía y nada que ver con la realidad. Pobre. El caso es que yo nazco el 9 de octubre en Chicago. Mi mamá sin hablar bien el idioma. En aquel entonces estaban el gobierno de Estados Unidos reclutando a quien podía para el ejército, para la armada, para la naval, para la marina. El caso es que se llevaron a mi papá a la marina. Ajá. Entonces mi mamá se muda a Connecticut, que era donde estaba la base de la naval, para poder ir a visitar a mi papá los fines de semana. Mi mamá, la verdad, muy entrona, aprendió rapidísimo el inglés y luego se puso a trabajar por su cuenta en Motorola y mi papá también sale de la naval, creo que 2 años después, nos vamos todos a vivir a Chicago y ahí nos quedamos hasta que yo cumplo 9 años. ¿Cómo fue esta parte de tu vida de que naces a los 9 años? ¿Cómo era tu vida en Estados Unidos, en aquel sueño americano que tal vez buscaban tus papás? Pues yo la sentía normal, al igual que todos mis amigos, que eran
todos vivíamos en la misma manzana y todos íbamos a la misma escuela y pues todos nos las pasábamos en la casa de todos y pues yo me sentía igual que ellos, totalmente. ¿Eran tal vez compañeritos de origen mexicano No. o eran estadounidenses? Totalmente estadounidenses. Me acuerdo, una chica, pero esa no era vecina, pero bueno, era mi amiga. Ella era húngara. Y se había venido con su familia, vivía con sus papás y con su abuela. Y luego los otros que sí eran mis vecinos y todos totalmente estadounidenses, eso sí. Y bueno, pues hacía yo lo mismo que todos, que era Girl Scout y salía yo a vender las galletitas cada año. Bueno, era brownie porque todavía estaba muy chica. Pues andaba en bici, todos nos íbamos a la escuela en primavera en bici. Bueno, si lo permitía el clima. El clima, porque es medio drástico allá la cosa. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué decidió hacer tu mamá? Mi mamá se harta de vivir en Estados Unidos. Dice que no le gustaba, 9 años. que no soportaba el frío. Y pues estaba mi tía, la hermana, una de las hermanas de mi mamá, la más chica, estaba con nosotros viviendo porque iban y venían sus hermanos y se quedaban con nosotros una temporada. Entonces dijo un día, nos vamos. Entonces le dijo a su hermana, Carolina, vámonos. Empacó el coche con lo más que pudo y me dijo, vámonos. Entonces manejó ella de Chicago a la Ciudad de México, hasta que llegamos aquí. Y entonces, como no teníamos dónde vivir ni nada, nos metimos a la casa de mi abuela, en lo que mi mamá encontraba trabajo, encontró de volada, porque una mujer muy, muy eficiente y la verdad muy abusada y muy entrona, como les dije, es fuera de lo común, que eso es de las cosas que me costó trabajo al llegar a México, porque todo el mundo tenía a su mamá en su casita. Y su papá también ahí andaba. Yo, mis papás separados y mi mamá trabajando, además, no es por nada, pero era guapísima, sigue siendo. Y entonces, pues digo, le prohibieron a unas amigas llevarse conmigo porque mi mamá era divorciada. El sueño americano no fue lo que la madre de Sabrina esperaba. El regreso a México era indiscutible. Fue entonces cuando Sabrina comenzó a padecer este cambio de cultura. Al llegar a México fue discriminada por ser hija de una madre divorciada y también por no hablar claramente el español. Por otra parte, se tuvo que adaptar abruptamente a la comida mexicana, pues solo eso podía comer en este país. Prácticamente Sabrina tuvo que acelerar el sentido de la adaptación. Pero cuando recién llegaron, ¿cómo fue este cambio para ti? ¿Llegaron a qué casa? ¿Qué hacían? ¿Qué costumbres traían de allá o nunca trajeron alguna costumbre sí, cómo no. de allá? Yo no hablaba español, lo entendía perfecto. Aterrizamos, bueno, no aterrizamos, llegamos con el coche y llegamos a la casa de mi abuela, porque pues no teníamos dónde. Ahí estábamos, mi mamá salía a buscar trabajo, a sus entrevistas, encontró muy rápido, pero luego ese trabajo en particular no le gustó porque el jefe era un poco, por ponerlo amablemente, coqueto. Entonces dijo mi mamá, no, yo no puedo con este tipo de situaciones. Entonces encontró otro muy rápido y pues ahí estuvo como, ¿qué serían? 15 años o una cosa así. Bueno. Y yo me sentía totalmente ajena. Pues sí, no conocía yo a nadie, porque primos y toda esa parte familiar que te pueden de alguna forma acoger, no tenía porque todos vivían en Monterrey. Oh, claro. O sea, los primos cercanos. Y los otros, pues, los veía de repente, pero se burlaban de mí porque no hablaba yo bien español. Y entonces, pues, que la gringuita. Pero los niños así fuimos y son bullies. Entonces, claro, sí me bulleaban bastante.
y cómo me vestía y lo que yo quería comer, y, o sea, todo era muy ajeno a la cultura de aquí. Y alguna vez escuché que hay un verbo inventado que se llama el bilonguear. Yo me tardé muchos años, muchos años en sentirme parte de. ¿De México? De México y con la gente, porque sí soy un poco rarita, o sea, no soy, no sé, justo por todas estas vivencias. Entonces, a mí me costó mucho trabajo, pues, tratar de ser como normal. Me gustaría que ahorita te remontes un poquito a cuando tenías 10 años. ¿Qué comías aquí? ¿Qué te hacía de comer tu mamá? Porque tu mamá... No, mi mamá se iba a trabajar, a mí no me hacía de comer mi mamá. ¿Quién te hacía de comer? Una chica que ayudaba con la limpieza y ella preparaba los alimentos. Completamente mexicanos. Totalmente. El arroz y la sopita y el guisado y la tortilla y todo eso. ¿Y tú qué querías comer? No, pues ya no te queda de otra. O sea, si sabes que estás en un lugar donde no hay acceso a eso que tú conoces, pues o comes, ¿no? Entonces, bueno, desde la leche la veía yo de rara, porque allá, pues, te la vendían ya en cartones de Tetra Pak, y aquí todavía eran de vidrio. Claro. Y la repartía el lechero, y tenían una tapita de aluminio. Una era morada y la otra era naranja. Y una era, creo que le dicen leche bronca, o sea, sin hervir, y la otra ya era hervida, pasteurizada. Entonces, me sabía rarísima la leche. Yo sé, ¿qué es esto? Esto no es leche. Y hacían las carnes frías, el jamón me sabía distinto, el pan me sabía distinto. ¿Fue difícil para ti? Pues para cualquier niño o persona que se va a vivir a otra cultura es bien difícil. La fusión cultural, el llamado sincretismo, en México tiene raíces profundas en diferentes ámbitos y con muy diversos países. Un ejemplo, la salsa tabasco en el México representado por las películas y series de Hollywood. En el retrato que se hace de nosotros en Estados Unidos o en Europa, no falta la imagen de grandes sombreros de paja o de charro, los bigotes, la Revolución Mexicana, Frida Kahlo y, por supuesto, la comida picante, incluida la salsa tabasco. Lo que se sabe oficialmente de la salsa es que fue creada en Luisiana, Estados Unidos, por Edmund McIlhenny, un banquero y propietario de plantaciones, a quien la derrota del sur confederado de la Guerra Civil estadounidense le dejó en mal estado financiero y lo obligó a mudarse a la plantación de sus suegros en la isla de Avery. Ahí elaboró la salsa con chiles tabasco, originarios de México, y comenzó a comercializarla en 1868. El negocio fructificó extendiéndose a Nueva York, Filadelfia, Boston y más allá, y con el paso del tiempo se convirtió en un sinónimo, un tanto jactancioso, un tanto humorístico de México. José Emilio Pacheco le dedicó un poema titulado Tabasco a tan equívoca relación. La venta de la salsa ha llegado a ser tan avasalladora que ahora muchos mexicanos piensan que la salsa tabasco es patrimonio nuestro y se sorprenden cuando se les señala lo contrario. México la ha incluido en una gran variedad de platillos, por lo que podemos encontrarla en marisquerías y otros restaurantes, y en tiempos anteriores a las cadenas de servicio a domicilio, en todas las pizzerías de pequeños propietarios que cubrían antaño a la Ciudad de México, junto con otra salsa equívoca, la supuesta salsa inglesa. ¿De dónde soy la salsa tabasco? Quizás ya es tan mexicana como el mole y tan estadounidense como las hamburguesas. ¿Dónde existe ese tabasco al que hace referencia la salsa? Quizás solo en un ámbito simbólico, en un México que solo vive en nuestras cabezas y que tiene mucho más que ver con la literatura y la gastronomía que con la realidad cotidiana de nuestras calles. Para la madre de Sabrina era de suma importancia generar ingresos y así mantener a su familia. Por eso las tradiciones propias de Estados Unidos quedaron en el olvido. Actualmente, el Día de Acción de Gracias es la única fecha importante para Sabrina y su familia. Con el paso de los años, el proceso de adaptación llegó a la vida de Villaseñor.
Ella ha tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo en compañía de su esposo, el internacionalista Gabriel Guerra Castellanos. Sin embargo, ella asegura que cuando regresa a México le es sumamente difícil volver a adaptarse. ¿Qué pasó en la adolescencia de esta niña? Fue un poco complicada. Regresa mi papá, pero mi papá ya traía un nivel de alcoholismo terrible. Mi papá, alcohólico 100%. Entonces, pues la vida familiar tampoco se hizo muy fácil por esa misma situación. Un padre alcohólico destruye a la familia y a cada persona que integra esa familia. Entonces, ya eso de la mexicanidad o de que si yo era gringa, eso ya para mí en ese momento no tenía ninguna relevancia. Yo tenía que resolver emocionalmente, internamente, mi bronca de ese momento, que era vivir con un alcohólico. Entonces, no fue padre. Pero tuve un novio maravilloso, a quien quise muchísimo, y su apoyo, su cariño, el estar, eso me ayudó mucho, mucho, mucho a salir del problema. Pero una familia muy tradicional. Hermanos eran 8. El tío que iba a comer cada semana era un arzobispo. Y yo vengo de una familia en donde éramos 3 y luego acabamos siendo 2. Mi mamá trabajando. O sea, muy, muy atípica mi familia. ¿Ustedes para ese entonces conservaban alguna tradición de Estados Unidos? Ya habían pasado algunos años. La tradición, pues, la verdad, no. No porque me imagino, no sé la razón real, pero me imagino que mi mamá estaba mucho más ocupada y preocupada con el trabajo y tener un buen ingreso que andar festejando cualquier otra tradición que, bueno, hacíamos Navidad porque no le quedaba de otra, porque yo insistía que quería el árbol de Navidad y si no, no exportamos ninguna tradición en ese momento, porque luego mi mamá se vuelve a casar, se casa con un estadounidense. Y él tenía 2 hijos que también iban al colegio americano y pues el mismo ambiente te lleva. Claro. Y entonces, pues hasta el día de hoy, nosotros seguimos festejando Thanksgiving, ¿no? La Navidad, más o menos. Pero nos gusta mucho ese festejo porque es muy distinto. Es compartir y convivir con la familia y tus amigos, ofrecer de comer, que ese es el sentido del Thanksgiving. No hay regalos de por medio. Y pues es sentarse a la mesa, o si son muchos, bueno, parados o como se pueda. Es una tradición muy, muy linda. Y sí, esa sí la conservamos. Ahora hasta mi hijo la hace en su casa. Con el paso de los años, tú finalmente creciste, te adaptaste, a la buena o la mala, te adaptaste, fuiste a la universidad. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te convertiste en artista? Yo estudié diseño industrial en la Ibero, que antes estaba por acá, por donde están los estudios. Fueron 4 años muy divertidos. Fue una carrera muy divertida. No era tanto el estudio, pero sí tenías materias que estudiar, pero el trabajar con muchos materiales, el tener que crear y justificar con un análisis, todas estas loqueras que se nos ocurrían para presentar como resultado de nuestra creatividad, sí la disfruté mucho. La universidad muchísimo. Y creo que todos disfrutamos porque entramos hace 50 años y todavía nos reunimos, la generación. Porque la pasamos todos muy bien, muy, muy bien. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen.
Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la palabra manager. Seguramente has escuchado que muchos artistas tienen un manager que maneja su día a día, entrevistas, conciertos y demás. La palabra tiene un origen muy interesante. Te cuento. Viene desde el año 1580 y es una palabra en inglés que se refería a la persona que manejaba y domaba caballos. Fue hasta el año 1705 que los británicos relacionaron su significado con aquel que manejaba negocios y finalmente en 1901 se le quedó el significado que hoy en día conocemos. Manager es el representante de deportistas, artistas, celebridades, etc. Ahora que lo sabes, podrás decir como los boxeadores, pero con conocimiento de causa, que todo se lo debes a tu manager. Sabrina Villaseñor estudió diseño industrial en México, pero también artes plásticas en una universidad de Moscú. Eso le permitió hacer una búsqueda personal de su propia herencia cultural. Por medio del lenguaje prehispánico logra plasmar figuras, formas y símbolos, logrando una propuesta contemporánea. Gracias a ello logró encontrar su propia identidad, porque ella no se sentía ni mexicana ni estadounidense. ¿Qué pasaba cuando regresabas de tus estancias en el extranjero? ¿Qué sentías al llegar a México otra vez? ¿Cuando veníamos de vacaciones o ya para regresar ya para a vivir? regresar a vivir. Me fue muy, muy difícil. Muy, muy, muy. Como le decía yo a mi marido, es que para ti tú nada más agarras el portafolio y te vas a lo tuyo. Las cuestiones cotidianas, las de casa, tú no sabes de lo que se trata eso, es muy difícil. Y yo sentía francamente muy agresivo la gente en la Ciudad de México. Y creo que lo sigo sintiendo. Y ya llevo toda mi vida viviendo aquí. Pero no somos una sociedad muy abierta. También la gente es muy cerrada. Si tú no perteneces a tal y tal, o si tú no eres el amigo de tal y tal, o sea, no se abre la gente. Entonces, igual me costó mucho trabajo regresar a México. Creo que hasta más trabajo que Moscú. ¿Cómo fue esta parte en donde intentaste transmitir por medio del arte esta mexicanidad que traías en la sangre, tal vez? Pues sí. O tal vez para intentar pertenecer. ¿Cómo fue este proceso en tu vida? Hace más de 40 años siempre me ha encantado y fascinado la tradición del Día de Muertos. Bueno, admirando estas tradiciones mexicanas por lo que significan, uno, y dos, por el colorido. Entonces, de alguna manera, siempre conectada con alguna tradición. El caso es que yo me pasé 3 años yendo cada semana al Museo de Antropología a dibujar las piezas y empecé por lo mismo a pintar. Ajá. Pero le di mi propia interpretación a todo lo que yo copiaba, ¿no? Pero después del tiempo dije, ¿y por qué estoy tan metida en lo prehispánico? ¿Por qué era? Estaba yo definiendo mi mexicanidad, definiendo quién era yo. Yo como que de alguna forma no sabía a qué cultura pertenecía. Entonces, bueno, dije, yo estoy haciendo esto para saber de dónde vengo y quién soy. Y eso me dio mucha paz. Y luego, ya que entendí, dejé de pintar lo prehispánico, ya no. Ya me dedico a otra cosa, pero bueno. Este tema de la migración, ¿cómo afectó o en qué aportó a tu vida? Hay muchísimo. Estas idas y venidas, el conocer otras culturas, te enriquece enormemente, te cambia. En inglés hay una palabra que suena un poco odiosita, pero se llama internationality. O sea que la gente que, sobre todo los diplomáticos que van y viven en 20,000 otros países, dejan de ser realmente quienes son.
No por su personalidad, sino de su origen. Claro. Porque aprenden, digo, los que se integran más a los países en los que están viviendo, porque hay gente que no sale de la embajada y entonces pues sigue exactamente igual. Pero aquellos que nos interesa saber de esos países en los que tenemos el privilegio y el gusto de estar, pues quieres realmente conocer dónde estás y quiénes son. Entonces eso se te impregna. Lo integras a tu vida diaria. 60 años después, aprox, de que tu mamá decidió venirse a México, ¿tú cómo te sientes? ¿En este momento? Así es. Ay, muy realizada, muy contenta, muy satisfecha de la vida que pudimos hacer, muy orgullosa y agradecida a mi mamá, que en el momento me dolió y no lo entendía, pero en retrospectiva, pues soy quien soy gracias a eso y gracias a la vida que he llevado con mi marido maravilloso, también soy quien soy. Y me siento muy privilegiada de haber podido aprender y recibir tanto de tantos lugares y de tanta gente. Sabrina, muchas gracias por la entrevista. No, hombre, al contrario, mil gracias por escuchar pues, mi vida. Y esperemos que pronto regreses aquí a este espacio de Transcultura. Ay, pues muy amable, gracias, mucha suerte y fue un gusto. Gracias. Elvis Presley fue un cantante de rock and roll y actor estadounidense. Nació en el seno de una familia modesta, por lo que se vio obligado a trabajar desde una temprana edad. El de 1956 fue un año clave para la trayectoria de Elvis, gracias al tema Heartbreak Hotel, de la cual vendió 300,000 ejemplares en 3 semanas y acabó siendo el primero de sus discos de oro. Sus apariciones televisivas empezaron a ser habituales y las cantidades ingresadas por estas alcanzaron cifras récord en la historia del medio. Asimismo, algunos sectores conservadores de la sociedad estadounidense se opusieron al personaje de Elvis como a su música, que consideraban era pervertida e inmoral. Elvis Presley se ha convertido en un ícono del siglo XX y en una de las figuras más relevantes de la historia de la música popular.